La tradición del Día de Muertos surge como parte del sincretismo religioso en la época colonial. En México, las tradiciones de esta celebración invitan a visitar a nuestros seres queridos que ya partieron a los cementerios, preparándoles altares con alimentos, veladoras, inciensos, fotografías y flores de cempasúchil, con el único fin de recordarlos. Para los indígenas, especialmente en el Estado de México, esta celebración no consiste en un culto a la muerte en abstracto, sino más bien al culto a nuestros antepasados. Y es por eso que lo celebramos. Es de gran importancia para nosotros preservar el nexo que nos liga con nuestros antecesores. Muy buenos días. La Escuela Normal de Coacalco, a través del Departamento de Promoción y Difusión Cultural, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Día de Muertos. Soy el doctor Víctor Soto Telles y hoy tengo el gusto de platicar con tres personalidades que a continuación presentaré. Recibimos con agrado al maestro Darío Iván Iturbide Juárez. El maestro Darío trabaja como profesor horas clase en la Escuela Normal de Ecatepec y es orientador técnico en la EPOEM 259. Dirige el programa de maestría en el Centro Pedagógico Cultural de Cuautitlán Izcalli. Se ha especializado en la educación a distancia, certificándose a nivel internacional. Maestro Darío, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. De la misma manera, recibimos con gran agrado al maestro Fernando Álvarez Cruz. El maestro es docente de la licenciatura en Psicología, Idiomas, Mercadotecnia, Publicidad, Pedagogía, Administración de Empresas Turísticas, Gastronomía en la Universidad Bancaria de México desde el 2012. Es encargado de la Unidad Psicopedagógica de la Universidad Bancaria de México y es director de tesis de las licenciaturas en Psicología. Nuevamente estamos, perdón, como ustedes saben, programación en vivo, problemas en vivo. Me voy a permitir nuevamente presentar al maestro Fernando Álvarez Cruz. El maestro es docente de la licenciatura en Psicología, Idiomas, Mercadotecnia y Publicidad, Pedagogía y Administración de Empresas Turísticas, así como en Gastronomía de la Universidad Bancaria de México desde el 2012 a la fecha. Es encargado de la unidad psicopedagógica de la misma universidad y es director de tesis de las licenciaturas en Psicología, Pedagogía e Idiomas de la Universidad Bancaria de México desde el 2013. Maestro Fernando, bienvenido. Hola, muy buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, maestro. De la misma manera, recibimos con agrado al maestro Felipe Martínez Flores. El maestro Felipe es egresado de la Escuela Normal número 10. Ha obtenido el título como profesor de educación primaria. Posteriormente, se recibió como licenciado en educación media en la Escuela Normal de Ecatepec. Asimismo, obtuvo el título de maestro en humanidades en la Universidad de Anáhuac, México, Campus Norte. Es maestro durante 40 años. Ha sido director escolar, supervisor, subdirector regional de educación básica en la región 04 y 05, director de la Escuela Normal de Ecatepec. Ha tenido cargos a nivel sindical en el Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México en el trienio 1997-2000. En esa última década, el profesor obtuvo dos grandes reconocimientos. El primero, por su destacable desempeño como directivo, otorgado por la Secretaría de Educación del Estado de México. Y el segundo, la presea al mérito sindical en el 2012.
En la actualidad es maestro jubilado y colabora en las producciones de Carbelles. Maestro Felipe, muy buenos días y bienvenido. Que sea un excelente y helado día. Un gusto poder compartir con ustedes y en esta Escuela Normal de Coacalco, donde participamos con mucho gusto y espero aprender mucho también de ustedes. Excelente día. Muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar este conversatorio de manera pues muy amena, como bien lo dice el maestro Felipe, con este frío que nos invita a generar este calor humano. Y comenzaremos con un tópico que me gustaría plantearles alusivo a estas fechas. Y sería, maestro Darío, ¿cuál sería el significado que tiene para los mexicanos el Día de Muertos? Hola, maestro, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, la generosidad de la Escuela Normal de Coacalco. A mí me parece que el Día de Muertos para los mexicanos, pues es un espacio de identidad donde cada uno de nosotros trasciende a partir de lo que es como persona. En este caso, bueno, a mí me gustaría iniciar a lo mejor mi participación recuperando tres categorías importantes. La primera es el Día de Muertos en México, como cultura mexicana, nace como un dogma, es una imposición, no es una elección, ¿no? Finalmente es parte de lo que nos imponen desde que somos pequeños, no solo en la escuela, sino también en la familia, es decir, se vuelve algo obligado. Y después de eso, nosotros lo vamos asumiendo como un paradigma. En ese caso, por ejemplo, el paradigma pues se vuelve como esta elección personal que nosotros vamos incorporando a la parte cultural. Aquí me parece necesario, o sea, entender cómo esta diferencia. El dogma es una imposición, es una obligación. El paradigma es una decisión. Pero en ese paradigma que ya nosotros decidimos cuando empezamos a tener como esta conciencia de que el 2 de noviembre, el 1 de noviembre es el Día de Muertos y empezamos con toda esta parafernalia de lo que nos convoca, pues hay un elemento importantísimo que yo me atrevo a llamar globalización cultural. ¿Qué es la globalización cultural? Pues lo que vamos incorporando nosotros desde el paradigma, desde lo que queremos, desde lo que decidimos, lo vamos incorporando a la tradición. En ese sentido, pues todo lo que nos bombardea a nivel mercadotecnia, pues hoy se ve presente en nuestro festejo, en nuestra tradición. Ejemplo, pues comentábamos de repente que en la ofrenda, pues vemos ahí un diablito, una brujita, que los niños ya no solamente se visten como una calavera o que de alguna manera no es solamente el, la devoción propia a los muertos, sino que de repente somos invadidos por esta mercadotecnia que hoy dice, bueno, los niños se disfrazan hasta de cosas que ya ni siquiera tendrían mucha relación con la parte original de la tradición, ¿no? Hoy vemos hasta niños vestidos con disfraces de, no sé, de videojuegos, de cuestiones a lo mejor que ya no competen tanto a la parte mexicana. Ahí, pues yo me atrevo a hacer una reflexión, a lo mejor hasta una crítica, pudieran o no estar de acuerdo y me encantaría que a lo mejor así lo manifestaran, pero el maestro tal vez tendría que ser el primero en generar esta alfabetización cultural. Pero si el maestro es el primero que no lo tiene, si el maestro es el primero que no sabe de dónde viene la tradición, si el maestro es el primero que no sabe de dónde viene el origen o los términos que se utilizan, pues entonces caemos en esta parte de empezar a caer en un paradigma donde usamos lo que siempre se ha usado porque creemos que es la manera de usarlo. Y me voy a permitir poner un ejemplo. Digo, si me paso el tiempo, me avisa, maestro. Me voy a permitir poner un ejemplo en esta alfabetización cultural. La mayoría de nosotros asume el concepto Catrina como esta calavera bien vestida o que emula como estos trajes, pues a lo mejor muy ampones, y se lo atribuimos directamente al, ¿cómo se llama? Al gran, ¿cómo se llama? José Guadalupe Posadas. Y en ese sentido, a lo mejor, fíjense nada más el ejemplo de esta alfabetización cultural. Si el maestro supiera que originalmente el grabado solo es en metal, que el grabado no se llama así, sino el grabado original
lo llamaron la calavera garbancera, ¿no? Y era una crítica a la gente que vendía, y que de alguna manera quería o se sentía más por el hecho de tener como estos recursos, pero que en realidad tenía sus orígenes en la parte indígena. Ajá. Y fue hasta que Diego Rivera en su mural El atardecer en la Alameda pone a esta figura y la llama la Catrina, es decir, la crea José Guadalupe Posada, eso es indiscutible, pero quien la bautiza es Diego Rivera. Y cuando no entendemos eso los maestros o las personas o la cultura en general, pues entonces de repente caemos como en este paradigma de pensar que las cosas son como creemos que son y no en realidad como pudieran tener una definición en su origen. Ahí me parece, por eso les decía al principio que yo quería abordar estas tres cuestiones. Uno, originalmente como cultura nace como dogma, es una imposición. Dos, conforme vamos creciendo y vamos avanzando nosotros en nuestro camino por la vida, pues se convierte en un paradigma, ¿no? En ese paradigma vamos incorporando cosas que a veces ya no tienen mucho que ver o no tienen una relación directa. Y tres, si nosotros continuamos en esta desresponsabilidad de no alfabetizarnos culturalmente, entonces, pues de alguna manera, pues estaremos deformando a lo mejor la tradición. Lo que me preguntaba al principio de qué representa para los mexicanos, estoy seguro que representa la trascendencia de la cultura de generación en generación y finalmente, pues, el tipo de conservar como cultura mexicana reconocimiento a la gente que ya no está, ¿no? Ahí digo, en mi segunda intervención pues haré a lo mejor mofa de algunas cuestiones de la muerte, donde es la única, ¿no? La muerte es la única que vuelve buenos hasta los más malos, ¿no? Entonces por ahí voy a participar en esta segunda intervención. Hasta ahí, maestro, doctor, pues mi primera intervención, escucho a mis compañeros y pues muchísimas gracias. Gracias, maestro Darío. Fíjese que rescato los aspectos importantes, el dogma como la imposición, el paradigma como la decisión, como los dos elementos esenciales para la construcción de esta globalización cultural. Y ahí me voy a permitir preguntarle al maestro Fernando, ¿cómo esta globalización cultural nos invade independientemente en el contexto en el que nos encontremos, en nuestro bello México? ¿Cómo sería esta invasión, maestro Fer? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues es bien interesante porque hay un proceso de aculturación bien marcado desde hace ya algunos años. Sin embargo, bueno, en este momento, con la tecnología que tenemos y con el uso que le estamos dando, pues obviamente esta globalización se hace cada vez más marcada. Justamente ayer leía que una promotora una activista social estadounidense, curioso, y ahorita voy a hablar de eso, pero una activista estadounidense decía, pedía, ¿no?, que se prohibiera que los ciudadanos estadounidenses eh, pudieran vestirse de catrinas o hacer alusión al Día de Muertos, porque para ella es una falta de respeto hacia la comunidad mexicana. Sin embargo, bueno, esa es la posición que tiene ella, ¿no? Sin embargo, nosotros como mexicanos, es curioso, ¿no? Porque en donde vemos una similitud en cuanto al vestido, al disfraz, y que es parte de nuestra cultura, pues nos alegramos, ¿no? Y en lugar de decir, ah, ya tiene el mismo disfraz, decimos, mira, somos del mismo equipo, ¿no? Entonces, eso nos genera un sentido de pertenencia. Sin embargo, a mí me pareció sumamente interesante esta opinión que daba ayer esta activista estadounidense. Y bueno, hoy el uso de la tecnología es sumamente necesario, es importante. Y afortunadamente, esta celebración de Día de Muertos para nosotros se genera como una parte importantísima de lo que es la identidad, la cultura mexicana. En algún momento, y bueno, hablando, ¿no?, de esta celebración, Leonardo Dayandra, que es un filósofo mexicano, nace en Chiapas, ¿no?, y se fue a España, hace alusión justamente a esta cuestión cultural. Y él, lo voy a citar, dice: la cultura y su núcleo sagrado es lo único que los pueblos pueden oponer fluidamente a la amenaza globalizadora, ¿no? Y entonces, vaya, desde esta perspectiva, podríamos entender
que esta celebración, que es muy, muy, muy nuestra, ¿no? Está, vaya, es complicado que no tenga un clímax en estas fechas, ¿no? Y cuando incluso hay ocasiones en las que se va preparando todo esto unos días y semanas antes de llegar la fecha, ¿no? Yo no sé, podría incluso hasta, si no compararlo, si equipararlo y medio contrastarlo con lo que se hace en diciembre, en Navidad, ¿no? Cuando incluso las empresas transnacionales venden artículos de Día de Muertos ya de manera masiva. Vaya, es un orgullo tener esta fiesta, esta tradición, esta celebración, esta conmemoración. Es un orgullo, ¿no? Desde esta parte de globalización, vaya, debemos entender que esto a nosotros nos define como este mexicano que intenta burlar y jugar con la muerte, y que desde una perspectiva ya un poquito más profunda, y que bueno, en algún momento de este conversatorio voy a platicar, incluso hay un tipo de psicología que se llama la psicología del Día de Muertos, ¿no? En donde se explica de manera muy puntual por dónde va el asunto, ¿no? Y se hacen ciertas comparaciones con otras culturas, incluso de América, ¿no? Y se ve totalmente cómo como decía hace un ratito mi amigo Darío, esta falta de presencia de un ser querido va a ir generando que el mexicano intente no soltarlo de manera inconsciente, ¿no? Esta celebración del Día de Muertos es una negación a dejarlos ir, ¿no? Es un grito de extraño tanto a mis muertos que todo el tiempo les estoy recordando. Y voy a terminar esto con una frase que se ha puesto muy de moda, ¿no? Que es, no muere el que se va, muere el que se olvida, ¿no? Entonces, pues básicamente en este primer momento ese sería el punto neural, ¿no? Entender, como decía Dayandra, entender que esta cultura y este núcleo sagrado que nosotros le damos, ¿no? Este nicho especial que nosotros le damos al Día de Muertos, es lo único que nosotros como pueblo podemos poner como una oposición para esta amenaza globalizadora. Muchísimas gracias, maestro Fer. Yo creo que el punto nodal es el rescate del festejo. Ese festejo sí es muy nuestro. Aunque aquí, en esta construcción de la identidad de la que usted habla, a través de la cultura como el elemento esencial para la construcción de la misma identidad, ¿qué pasa con la trascendencia de esta festividad en relación a la extensión de las propias fronteras? Hablaba de cómo se maneja esta festividad en los Estados Unidos. Y aquí yo me pregunto y le preguntaría al maestro Felipe, ¿cómo esta trascendencia nos ha favorecido o nos ha desfavorecido en relación a esta construcción de la identidad de la que nosotros tratamos de aferrarnos como mexicanos? Maestro Felipe. Sí, con mucho gusto, dándole la bienvenida también a todas las personas que se hayan conectado recientemente. Eh, yo creo que aquí no se trata de saber si es que nos ha favorecido o nos ha perjudicado. Esto, y bien el doctor lo señalaba en el principio de la conversación, es un proceso sincrético. Todo se va aglutinando de suerte que nos va generando cada vez una cultura nueva. En nuestro país, este sincretismo ha llegado al límite en donde justamente ubica al docente en una disyuntiva que le enfrenta entre el defender, y lo encomillo, entre el defender lo nuestro y rechazar a lo que aparentemente no es nuestro o que de plano viene de fuera.
El docente en este momento, desde mi óptica, no podría, no debería estar enfrentando estas culturas, sino más bien aprovecharlas de suerte tal que nos generen beneficios en todo el proceso de la cultura, tal y cual la conocemos. De suerte que es menester echar mano de todo un bagaje que existe en este momento, ciertamente en la red, ciertamente en la historia, de manera que no podríamos estar hablando en este momento de un festejo de muertos en México si no echamos mano del origen que justamente se pierde en los tiempos, el origen. Aristóteles, por ejemplo, señalaba que el alma es incorruptible, y al ser incorruptible es lo único que prevalece. El cuerpo muere, el alma no lo hace, y en consecuencia ahí, desde mi punto de vista, abre la posibilidad de que justamente regrese, que es lo que nosotros estamos celebrando entre el 1 y el 2 de noviembre. En el budismo, por ejemplo, aunque Buda no aceptaba propiamente la existencia de un alma, sí señalaba que el mismo cuerpo podría, bueno, tendría que ir evolucionando en este mundo, regresando cada vez a un cuerpo quizás distinto, de manera que también señalaba esta posibilidad del regreso que nos dice nuestro amigo Fer. Yo aquí lo anoté porque se me olvida, no muere el que se va, dijo. En fin, ¿y qué está haciendo ahí? Me vino inmediatamente a la mente, a la memoria, esta de las últimas películas que existen en nuestro país, y que es justamente la de Coco. Ahí hace una alusión de que si lo olvidamos, bueno, simplemente desaparece. Si lo recordamos, ya sea en la fotografía, ya sea en la ofrenda, entonces estará presente, como es aparentemente un deseo de los seres humanos, de que nuestros muertos puedan estar en alguna dimensión, quizá paralela o quizá superior o quizá inferior, no lo sé, pero finalmente en alguna otra dimensión en donde nos permitan disfrutar de ellos cuando regresan, cuando les ofrendamos, cuando les ofrecemos algo. Y es justamente, este es el procedimiento que desde mi óptica los maestros estamos en este momento tratando de identificar, tratando de ubicar, de suerte que nos deje un espacio para la memoria de esos seres queridos que físicamente se han ausentado. Y también tendría yo que abordar uno de los temas que señalaba Darío, y creo que Fernando también. El primero es una imposición, en realidad es una imposición, porque si nosotros hurgamos, y lo decía yo hace rato, en el origen del Día de Muertos en nuestro país, en realidad lo que hace el catolicismo a través de un papa, creo que es papa no sé qué, 9, lo que hace es empatar lo que hacían ya las culturas prehispánicas, los aztecas, los mexicas, los toltecas, etc., le empata con un proceso que justamente es el Día de Muertos para el catolicismo, y entonces nos encima, como así como encimó a las iglesias en las pirámides, nos encima un pensamiento, y así como a la Tonatzi, ¿no? Bueno, teníamos una Tonatzi en una cultura mexica, y pues nos pusieron ahí a la Virgen de Guadalupe. De suerte que yo no sé si sea una imposición, pero sí una sobreposición que nos va permitiendo tener mayor cultura. Y ubíqueme, por favor, en tiempo, doctor, porque de pronto me Adelante, pierdo o me adelante. emociono. Y luego le buscamos realmente, nos burlamos de la muerte, le buscamos ese tono agradable, o en realidad lo que estamos haciendo es ocultar un temor que existe realmente a la muerte, y a través
de burlarnos aparentemente de ella, lo que estamos haciendo únicamente es cuidar que esta muerte no se nos ponga aquí enfrente y nos pele los dientes, como suele decirse, ¿no? Y entonces aquí otra vez viene la revisión del proceso histórico o mítico, por ejemplo, la cultura griega tiene un mito respecto a las 4 estaciones del año, en donde Hades, que es el dios del inframundo, se roba a Perséfone, que es la hija de Deméter. Deméter es ubicada como la diosa de la naturaleza, se la roba y Deméter se pone muy triste. Entonces dice el mito, en aquella época todo el año era primavera, pero cuando Deméter se entristece porque Hades se robó a su hija, bueno, entonces empieza a decaer y todo se vuelve triste porque ya Deméter ya no cuida la naturaleza. Le exigen a todos los dioses, porque recordemos que los griegos tenían un montón de dioses, todos enfrentados entre ellos y todos se ayudaban también entre sí. Le exigen que la regrese, Hades dice que no hay tal, que no la regresa, y bueno, finalmente llegan a un acuerdo, como suele ocurrir en las cámaras de diputados ahora con nuestros presupuestos. Hay un acuerdo y regresa así, pero nada más 6 meses. Entonces Deméter, que es la diosa de la naturaleza, recupera nuevamente su gusto, se siente a gusto porque su hija Perséfone regresó y nuevamente todo florece. Es un proceso que justamente estamos mirando en en los altares que les ponemos a nuestros difuntos. Regresan, nos ponemos alegres y entonces estamos ahí llegando. ¿Nos están imponiendo la cultura? No lo sé, pero finalmente sí estamos acopiando partes de diferentes momentos hasta llegar a lo que ahora nosotros conocemos y que hemos adoptado como tal sin que necesariamente sea tan puro como suponemos que lo es. Tiempo. Gracias, maestro. Gracias. Invitamos a todos nuestros cibernautas, a todos nuestros amigos cibernautas que en este momento nos están escuchando, que participen con nosotros. Bien lo decía el maestro Darío, pueden estar de acuerdo, pueden no estarlo, pueden discrepar a través de sus cuestionamientos directos, ya sea personalizados o generales, con la finalidad de enriquecer este conversatorio que nos permita generar este crecimiento cultural, ¿sí? Aquí rescato el aspecto importante del sincretismo que refiere el maestro Felipe entre el defender lo nuestro y rechazar lo que no lo es. Llega a generar en una propuesta una sinergia cultural, generar una sinergia cultural que nos permita entender lo que él bien refiere, y de hecho hay hasta una película, La Otra Conquista, ¿no? La Otra Conquista, que fue la situación de la conquista cultural, de romper todas las tradiciones y toda la ideología que venían manejando nuestros antepasados. Y es precisamente ahí donde la pregunta la voy a hacer general para que los tres pudieran aportarnos desde su perspectiva. Y serían el simbolismo, los simbolismos que esta festividad representa. Al inicio Darío daba los pequeños indicios, nos dio un recorrido cultural desde Posadas, desde la Catrina en el paseo en la Alameda, todas estas cuestiones. ¿Qué simbolismos han representado esta festividad y cuáles se han disminuido, diluido y cuáles han emergido? Porque también en esta sinergia cultural, en esta otra conquista, en esta construcción de la identidad, cada uno va generando sus propios simbolismos y es aquí donde nosotros vamos a ir construyendo. Me llega aquí una situación de preguntas que ya está abierto el chat. A todos nuestros amigos cibernautas, por favor, ayúdenos a enriquecer este conversatorio con las tres personalidades que tenemos aquí para generar esto. Bueno, en lo que nuestros queridos compañeros cibernautas nos ayudan, me gustaría
que me pudieran ayudar a contestar esto del simbolismo. Y aquí me permito ahora, si ustedes me lo permiten, maestro Felipe, ¿pudiera ayudarnos con su opinión en relación a este punto? Ahí está, ahora, gracias. Sí, con mucho gusto. El simbolismo que yo percibo principalmente es la posibilidad del renacer. El ser humano, desde que quizá tiene uso de razón, y decía yo hace rato, se pierde en el tiempo esta posibilidad. En el momento en que quizá los cavernícolas ven a uno de los suyos, de ese grupo que pierde la vida, que ya no puede moverse al igual que ellos, bueno, entonces surge inmediatamente esa duda filosófica, quizá de dónde venimos, a dónde vamos. Y en consecuencia, en la idea, en la posibilidad de que este miembro del grupo pueda regresar en ese instante, empiezan a generarse todas las ideas. Alguna ocasión escuchaba en una conversación sobre las deidades, sobre Dios, a alguien que afirmaba, no recuerdo el dato para no errarlo, finalmente lo de un Camillo no es un pensamiento propio, como casi todo lo que estoy diciendo, por supuesto, decía que Dios creó al hombre y el hombre, queriendo pagarle la factura, se creó dioses. Bien, pues yo percibo que aquí podría estar uno de los muchos simbolismos, la importancia de que los seres queridos puedan regresar, aunque sea un ratito con nosotros, un día, en el caso de México, un día con nosotros, para poder compartir aquello que tenían como gustos, como placeres, y que, por supuesto, compartían con nosotros, independientemente de todos aquellos simbolismos que ya generan la flor de cempasúchil, por ejemplo, que creo que se le llamaba la flor de los 400 pétalos, no sé si los tenga, pero bueno, que tiene un simbolismo propio de por sí y que, bueno, dicho sea de paso, por cierto, ya México no somos el principal país productor y no les digo quién porque son los chinos, pero bueno, podría ser. Esta flor que es temporal, por cierto, únicamente se da en este tiempo, finalmente está representando la luz que permite iluminar un camino por el cual estos difuntos nuestros, estos seres queridos nuestros, pueden regresar a compartir un ratito con nosotros. Y en el sector educativo, por supuesto, representa la posibilidad, simboliza la posibilidad de recuperar a ese ente histórico que a todos nos atañe y que es muy importante que tengamos presente porque no solamente es un motivo de tradición, es un motivo de analizar usos, costumbres y tradiciones de nuestro país, que por cierto tiene un bagaje cultural enorme. Gracias. Muchas gracias, maestro. Agradecemos a todos los cibernautas que ya nos están empezando a apoyar con sus cuestionamientos. Me voy a permitir hacer los cuestionamientos para irlos sacando y luego vamos avanzando en relación a la participación de los ponentes. Esta pregunta la hace la compañera Joana de la Escuela Normal de Catepec para el maestro Darío. ¿Por qué calavera carvecera? ¿Por qué? Garbancera, originalmente el nombre, Garbancera. Sí, tienes razón, perdón, es garbancera. originalmente, digo, ustedes pueden consultar la fuente que ustedes consideren. Originalmente en los mercados del México antiguo se vendía la plantita de la garbanza como tal, cuando es fresca es de color verde y de repente la ponen a asar. Entonces la gente se come esa semillita todavía como una especie de haba, como una especie ¿cómo se llama? No sé, como botanita, ¿no? Pero todavía suavecita, ¿no? Le ponen chilito, salecita, todo eso. Cuando ya la plantita se hace dura es lo que nosotros conocemos como el garbanzo. Entonces, por ejemplo, la gente que vendía eso,
eran de origen indígena, ¿no? Tenían rasgos todavía muy marcados en el indigenismo mexicano. El color de piel todavía era color bronce. Y ellos se sentían, esa era la crítica, ¿no? Que se asumían como gente europea, actuaban, tenían movimientos como de ese estilo, y de ahí viene la crítica de José Guadalupe Posadas, donde crea este personaje y originalmente le llama así, Calavera Garbancera, ¿no? Que era la crítica. En el pasado, ¿no? Distante, se utilizaba este nombre, garbancero, para referirse a la gente que trataba de ser lo que en realidad no era. Y fue hasta que Diego Rivera, pues, la bautiza como la Catrina, ¿no? Y el Catrín, que era como esta referencia a la ofensa del que se quiere ser lo que en realidad, pues, no puede ser, ¿no? Esa es la respuesta. Muchísimas gracias, maestro Darío. De la misma compañera Joana para el maestro Fernando, ¿por qué en México la muerte se llora y en otros lugares no? Lo comentaba Darío en un primer momento. Esto es una imposición, ¿no? Lo voy a poner en un escenario muy específico y ojalá que nosotros podamos ser muy conscientes de lo que generamos justo, ¿no? Con nuestros descendientes, con nuestra descendencia. Cuando nosotros somos muy pequeños, por lo regular no se nos explica mucho. Tenemos este mal hábito de que, bueno, o pensamos de manera errónea, pues ¿para qué le explicas si el niño es muy pequeño y no lo entiende? Eso es algo muy común en nuestra sociedad. Sucede que cuando nosotros vemos un tumulto ahí, pues lo primero que escuchamos es música, es fiesta, es comida, ¿no? Y bueno, lo normalizamos y lo vamos entendiendo desde que somos muy pequeños. Cuando, y esto es muy particular de nuestra cultura como mexicanos, cuando nosotros asistimos a un velorio o a un sepelio, existe el mismo número de gente, el mismo tumulto, pero ahora completamente distinto, diametralmente opuesto, todo oscuro, todo gris, con personas llorando, con personas destruidas, ¿no? Con un muerto, pero nunca se nos explica. Y entonces nosotros asociamos esta gran cantidad de personas en una casa con algo que nos va a representar una sensación agradable. Cuando realmente vemos, ¿no? Lo que sucede, que hay personas llorando, que todo está muy oscuro, que todo es muy lúgubre. En ese momento que entramos en un conflicto y decimos, bueno, ¿y qué está pasando, no? Y no se nos explica. Entonces el hecho de ya entrar en un lugar así genera una sensación desagradable. Si a eso le agregamos que después vamos enterándonos que fue nuestro abuelo, que fue nuestro tío, que era una persona a la que nosotros queríamos mucho, pues entonces la emoción se desborda completamente y aparece esto, ¿no? Tiene mucho que ver con la falta de, con el miedo que se le tiene a la muerte, ¿no? Con la falta de información que se nos puede dar desde que somos muy pequeños y sobre todo de respeto que nosotros podríamos darle desde una perspectiva mucho más, incluso, sí, justo como una tradición, ¿no? El hecho de llorarle al muerto es también un acto de respeto, es un acto de amor y es un acto que socialmente en una situación o en una circunstancia como esa, en nuestra cultura está bien visto, ¿no? De repente nos mueve mucho, yo he tenido la oportunidad de asistir a velorios que no son católicos, ¿no? Que no tienen esta naturaleza católica. Y las personas suelen comportarse en ocasiones de maneras distintas. Me tocó estar en un velorio en el que la familia de la persona que había fallecido, en lugar de llorar, estaban alrededor de una sala tomando café, contando las anécdotas más, vaya, chistosas, que generaron mayor gracia de la persona que había muerto. Decían, oye, ¿y te acuerdas cómo es que una vez en el camión se cayó? Y, ja, ja, ja? Entonces, eso, por ejemplo, ya a nosotros nos genera un conflicto como decir, ¿no? ¿Qué está pasando, no?
Porque si ya como adulto te pones a pensarlo y dices, bueno, qué padre recordar a una persona que físicamente ya no está de esa manera y no como normalmente nos la enseñaron, que fue llorando. Entonces, sí tiene mucho que ver lo que decía Darío hace un rato, ¿no? Que es una imposición, porque sí se nos impone, ¿no? Tienes que estar triste, tienes que llorarlo, tienes que darle ese respeto de esa manera. Pero como también entiendo que como individuos, como niños específicamente, no se nos explica esto. La muerte es parte de la vida, es un paso más, ¿no? Y entonces, de repente, no lo comprendemos y ante lo desconocido viene el miedo. Y el miedo en una persona, en un niño sobre todo, va a reflejar también llanto. Y al final vamos a normalizarlo, ¿no? Que en un velorio, en un sepelio, tenemos que estar llorando, en lugar de tener tal vez otro tipo de visión. Pero bueno, va por ahí el asunto. Gracias, maestro Fer. De hecho, tiene que ver con la pregunta que le hacen al maestro Felipe, la compañera Joana, que dice, ¿en qué momento se rompe esta tradición prehispánica en México? ¿Cuándo hay esa absorción o invasión? Sí, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, si me permiten, quiero abundar un poquito en Adelante, la maestro. pregunta que le hicieron a Fernando respecto al por qué se llora. Buda justamente lo señaló de manera clara en su proceso, y son los apegos los que justamente hacen que las personas lloremos cuando un ser querido se va, porque tenemos apego hacia él. Y justamente no solo en México se llora, también se ríe, como también ya lo ha señalado Fernando. Depende de la religión en la cual estamos inmersos, justamente puede ser un motivo de alegría, porque se supone que esa persona para ese grupo religioso estará pasando o a mejor vida, que también se suele decir aquí entre nosotros, pasó a mejor vida, pero lo decimos luego de aquí para allá, como un eufemismo, en lo que señalábamos hace rato. No queremos pronunciar muerte y entonces lo señalamos con un eufemismo. Dice, bueno, pues no se murió, chupó faros. Es como chistoso, pero finalmente ahí está. Este, de suerte que también San Agustín, si no recuerdo mal, él señala en la muerte de su madre, señala que está sumamente triste y que ha llorado mucho, pero también él mismo apunta, posiblemente no le esté llorando a la ausencia de mi madre, sino a la soledad que ahora estoy enfrentando. Algo de esa naturaleza señala San Agustín en sus tantos escritos que nos dejó por allá. Ahora, respecto a la última pregunta que me deja Joana, si no estoy equivocado, Así es. no propiamente se pierde, ¿no? No se pierde, más bien se adapta. Las culturas antiguas que señalaban los aztecas, los mayas, los toltecas, tenían celebraciones ya dedicadas a sus muertos y que estas se realizaban entre julio y agosto, dando no solo un día de los festejos, sino todo un mes, celebraban este festejo a sus muertos. Y justamente con la llegada de los españoles que vienen a cristianizar a a los indígenas, a fuerza de espada, por supuesto, se cambia la celebración, la empatan con el 2 de noviembre, que es la celebración que los españoles hacían a sus difuntos. Entonces, no se pierde, solamente se encima, decía yo hace un rato, se encima una cultura que es subyugada, se encima con lo de los españoles y nos permiten mantener justamente una celebración que los pueblos prehispánicos tenían, pero ahora le dan un giro que a ellos justamente les es conveniente y sustituyen al Micalhuili Tontli con el Día de Muertos. Y ahí está.
es el Día de los Difuntos, se sigue la celebración y de alguna forma nos ponen otra encima, pero simplemente va habiendo un sincretismo. Seguramente algunos de nuestros escuchas y los que estamos participando en la mesa podremos recordar alguna celebración que actualmente se hace, que los curas, los sacerdotes católicos, me refiero a ellos, acuden el Día de la Cruz, el 3 de mayo, acuden a la punta de algunos cerros en donde han colocado una cruz. Y esta justamente se hace porque los indígenas acudían en busca de su deidad y en ese momento podían celebrarla. ¿Qué hicieron los indígenas? Bueno, aceptaron aparentemente la celebración de la cruz en la punta de aquel cerro, pero en realidad ellos seguían celebrando a su deidad que en ese momento le recordaban y le rendían pleitesía. ¿A través de qué? A través de el asumir, o más bien simular, que estaban acudiendo a una celebración católico-cristiana, pero en realidad ellos seguían manteniendo la propia con lo que estaban realizando en aquel momento en ese espacio territorial de una montaña. Gracias, Espero maestro. De hecho, dar para respuesta. continuar en esta estructura, agradezco infinitamente a los cibernautas que nos están enviando sus preguntas. En un momento las haré, pero me gustaría darle la continuidad en esta línea de construcción. Hablábamos de el simbolismo, los símbolos que esta fiesta nos representa. En este caso, maestro Darío, el maestro Felipe recalcó un punto importante que lo subrayo, el renacer. En términos del simbolismo, ¿cuáles serían? Tú ya tocabas unos al inicio de tu participación y me gustaría que ahondaras sobre estos símbolos de los que hablaste y la representatividad que tiene para esta festividad. Adelante, maestro Darío. Gracias, profe, gracias. Vamos a participar, digo yo, los he escuchado con mucho gusto a mis amigos. No cabe duda que son unos monstruos del conocimiento. En ese sentido voy a tratar de juntar algunas ideas que pues he estado ahorita construyendo, incluso por aquí anotando. Mi locura tiene método y al final si hay alguna pregunta, con todo gusto la vamos a poder responder. Me parece muy, muy atinado lo que dice el maestro Felipe, que él no lo llama imposición, pero sí sobreposición, ¿no? Vinieron a incorporarse elementos que hoy son sumamente valiosos en este festejo de los muertos, ¿no? Yo no puedo pensar hoy una ofrenda sin que haya mole, ¿no? Por ejemplo, pero si no hubiese llegado la conquista, no tendríamos mole, ¿no? Por ejemplo, no tendríamos como estos referentes de la inculturación. Bueno, en ese sentido, me parece que voy a ir construyendo la idea. Dice Eduardo Galeano que cuando llegaron la conquista, cuando vinieron a apoderarse de América, dice, nos robaron todo. Dice, no solo el oro y la plata, dice, nos robaron el derecho hasta de ser americanos. Se robaron hasta nuestro derecho de nuestras tradiciones y de nuestras prácticas como tal. Aquí en América, bueno, precisamente en México, en la parte que nos toca a nosotros, pues estaba Mictlantecutli, ¿no? La diosa o la señora de la muerte, y que cuidaba el Mictlán, que era el lugar donde habitaban los muertos, ¿no? Y ella les daba permiso de salir y regresar y toda una cultura así. Me remito a la parte de la Grecia antigua, cuando el gran Platón, ¿no? Aristócles, es que todo el mundo le llama Platón, crea su teoría de los dos mundos y él dice que en el mundo espiritual, en el mundo del alma, allá estaba, ahí lo sabíamos todo y ahí éramos felices, pero un día nos portamos mal y dice, y nos mandaron de castigo a la tierra y nos encerraron en un cuerpo, dice, pero tenías que portarte bien porque el cuerpo era la cárcel del alma, del espíritu. Dice, y cuando ya te morías, pues tu alma regresaba allá a ese lugar bonito, ¿no? En ese sentido, pues nos hicieron o nos coercionaron para comportarnos en la manera en la que teníamos que comportarnos.
Me parece prudente haber señalado estas dos ideas porque de alguna manera coinciden, ¿no? A nosotros hoy nos explican en ese sentido que tenemos que portarnos bien, que tenemos que actuar de una forma moral, decorosa, para que un día regresemos a ese lugar, llámele como quiera, sea usted cristiano, budista, sintoísta, a ese lugar donde vamos a estar y donde de repente nos van a permitir regresar. Ajá, vaya, la cultura que profesen, algunos dicen, no más vamos a venir de visita y nos vamos a ir, algunos otros dicen, no, vamos a regresar y vamos, a estar aquí otra vida, ¿no? Lean el libro de Brian Weiss, el de Muchas vidas, muchos maestros, y te dice, vas a tener la oportunidad de regresar a las veces que sea necesario a que tu vida encuentre esas oportunidades. Sin embargo, pues en ese sentido de regresar, algunos tratamos de formar este culto, ya sea que regresen un tiempo, o tratamos de ser buenas personas con la gente que en algún momento nos rodea, ¿no? Entendiendo que probablemente sea gente que ya vivió con nosotros en algún otro momento. Por ahí decía, a lo mejor Fer es el que más sabe de esto, pero sí creo que esta parte de caricaturizar a la muerte, pues es un mecanismo de defensa, ¿no? Y es un mecanismo que hoy nos ayuda a sonreír ante la parte de la tragedia. Decía Óscar de la Borbolla, ¿no? Escribe su monólogo de la muerte y dice, no nos engañemos, la muerte es terrible, ¿no? Porque la muerte se va a llevar a todos y no en las mejores circunstancias a veces, ¿no? O sea, la muerte es la muerte y decía Fer, es parte de la vida, es lo único que es parte de la vida. Decía el gran Horacio en la Roma antigua, la pálida muerte visita las chozas de los pobres, pero también las torres de los ricos. Y al final nadie va a escapar de la muerte, ¿no? Con la idea que tengas, ya sea la idea griega de ser bueno y portarte bien y regresar a esa bóveda celeste donde vas a saberlo todo y vas a estar bien, o ya sea en la cultura mexicana, donde vas a irte y vas a regresar de visita de vez en cuando, ¿no? En ese sentido, me parece que pues la parte que nos convoca o que nos toca a nosotros es, pues de alguna manera, explicar la tradición para que la cultura siga creciendo, ¿no? Evitar lo que en algún momento decía Eduardo Galeano, nos robaron todo, hasta el derecho de ser quienes somos, ¿no? Y de ahí nos bautiza como los nadie. Y los nadie a veces pues resistimos en esta parte de conservar la tradición, aunque en esa conservación pues de repente le metemos elementos que ya no son como originales en la tradición, ¿no? Lo que por ahí decía en su momento Maestro Felipe, originalmente era de una manera y probablemente pues le fuimos incorporando otros elementos, ¿no? Le fuimos incorporando alimentos, le fuimos incorporando, no pusimos a Mictlantecutli, ¿no? Pero poníamos el retrato de algún santo, alguna deidad, algún lo que sea. Fuimos cambiando de repente los pisos y los escalones de los altares, porque así lo concebíamos en nuestra cultura, pero de repente hoy retomamos mucho de la idea de Dante y de repente creemos que hay ciertos círculos donde podemos llegar a otros espacios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, esa es mi idea y yo, pues, les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Gracias, maestro Darío. De hecho, es importante rescatar el punto que comentas de nos robaron el derecho hasta de nuestras propias tradiciones, ¿no? Nuestra propia identidad. Y es ahí donde le pido al maestro Fer que en este común denominador del simbolismo de esta fiesta, lo único seguro que tenemos es la muerte. Adelante, maestro Fer. Muchísimas gracias. Sí, está esto que estaba platicando Darío y lo que platicó el maestro Felipe, pues, me parece sumamente interesante. Yo les voy a compartir ahorita algo, justamente que habla sobre los simbolismos y sobre esto que está diciendo ahorita Darío. Eh, en otras culturas, el hecho de hablar de la muerte incluso está hasta prohibido por temor a que regrese por otra persona, ¿no? O sea, culturas en las viudas, los viudos no tienen ni siquiera que salir de sus casas durante semanas, durante mucho tiempo, que no se puede ni siquiera nombrar el nombre del muerto, ¿no? Por respeto y por temor. Sin embargo, en México pasa algo bien interesante y de ahí yo creo que parte también mucho de este valor, de esta valoración que le damos a la celebración de muertos. Eh, Aquí en México, lo que sucede es que
Y bueno, me voy a remitir y me voy a permitir comentar cómo es que Octavio Paz, ¿no? Este gigante de la literatura, habla sobre justamente la muerte y el Día de Muertos, ¿no? Entonces, Octavio Paz dice, pues mira, muchas personas, muchos ciudadanos del mundo le tienen temor a la muerte y hablar de ella. Sin embargo, el mexicano la frecuenta, la burla, la acaricia, la festeja. Y sí, obviamente con una actitud en donde hay mucho temor, ¿no? Pero por lo menos no la esconde ni se esconde. El mexicano la contempla cara a cara, con impaciencia, con desdén y hasta con ironía. Me parece sumamente interesante cómo es que para Octavio Paz incluso esta parte de la psicología es sumamente importante, ¿no? Este manejo del tema de la muerte del mexicano le permite, vaya, tener esta evidencia de la dificultad de separarse de sus muertos. Hablando de cuestiones de este simbolismo, me parece también muy interesante, por ejemplo, pues en los altares se ponen fotografías de las personas fallecidas, calaveritas de azúcar y bueno, los platillos que le gustaban, las bebidas que les gustaban, ¿no? Pero aquí, desde el psicoanálisis, hay algo bien interesante, que es la oralidad, ¿no? La oralidad juega un papel sumamente importante en este desarrollo del ser humano, ¿no? Y que obviamente durante el primer año de vida de cada ser humano es como vamos aprendiendo, de la manera en cómo vamos aprendiendo. Y entonces la comida en el Día de Muertos, o para el mexicano en Día de Muertos, tiene o tiende a ser un elemento importantísimo para calmar esa ansiedad o dolor que la muerte le ha generado. La comida es paliativa incluso, ¿no? Desde esta parte psicoanalítica. Entonces, eh, esta tradición de repente de asistir a un panteón, de degustar junto a la tumba, tiene que ver con a este alivio a la ansiedad que pudiéramos llegar a generar por medio de la oralidad. Y que bueno, incluso es como también un alivio a la ansiedad que pudiera llegar a generarse por el temor de irnos o de que una persona querida que está viva se vaya. Por eso es que nosotros como mexicanos lo hacemos. Por eso nosotros generamos estos símbolos a través de este tipo de celebraciones. Los mexicanos nos burlamos mucho de la muerte porque no la conocemos. Y porque ese es, como decía Darío, es parte de un mecanismo de defensa, ¿no? Porque, bueno, para nosotros como mexicanos la muerte es una certeza, ¿no? O sea, es una certeza que te impone la vida, pero no es un proyecto en el que trabajemos como mexicanos. No nos preparamos para la muerte. Nosotros celebramos la vida. Nosotros celebramos la muerte, pero no lo generamos como un proyecto, como algo que va a llegar, que es inevitable. Entonces, los simbolismos me parece sumamente interesante justo por este alivio que se le da al dolor, a la ansiedad que te puede llegar a generar el separarte, ¿no? Y el maestro Felipe tiene toda la razón, hace un ratito habla de los apegos, ¿no? Y más en una sociedad como la mexicana, en donde de repente los apegos resultan poco positivos, ¿no? Es bueno el apego, pero cuando el apego se convierte en algo, o en un apego inseguro, por ejemplo, entonces nos imposibilita, perdón, a crecer como persona. Y nos genera un proceso de dependencia bastante fuerte. Entonces, estos símbolos en una ofrenda, en la misma celebración, son sumamente importantes desde esta perspectiva, justo porque alivian, nos dan una alternativa al dolor. Va por ahí el asunto, doctor. Gracias, Fer.
Agradezco infinitamente a los cibernautas que nos han enviado sus cuestionamientos. Voy a leer 3 y van a ser abiertos. Quien quiera contestar, conteste una cada uno ahí para que vayan anotándolas. La primera pregunta la escribe Michelle González y es la siguiente. ¿Cómo continuar esta nueva normalidad sin perder la esencia de esta festividad? La siguiente pregunta la hace Donaji Oliver. Dice, ¿qué estrategia nos recomienda para continuar fomentando la tradición a distancia en esta nueva normalidad? Y la siguiente pregunta la hace Mariana Ivonne Hernández Romo, donde nos dice que si bien es cierto, es una fecha reconocida a nivel mundial, la pregunta tendría que ser, ¿se debe al reconocimiento de otro país o gracias a nuestra cultura mixta por lo que fue reconocida esta festividad? Cualquiera de los 3, quien quiera decir, yo contesto la pregunta 1, yo la 2, yo la 3, adelante. ¿Quién contesta la pregunta 1? ¿Quién de los 3? La vuelvo a repetir. ¿Cómo continuar esta nueva normalidad sin perder la esencia de esta festividad? Si me permiten, adelante, maestro. Con mucho gusto participamos en este cuestionamiento. La pandemia nos trajo esos grandes problemas de tener que participar ahora como lo estamos haciendo a través de las diferentes plataformas que se crearon y que tuvieron éxito y que tienen éxito en este momento. Pero también nos da la oportunidad de buscar estrategias que nos dejen mantenernos en comunicación, en contacto y, por supuesto, a través de estas podemos continuar sin perder la esencia, dice la señorita, no recuerdo su nombre. Michelle, sin perder la esencia, porque así como esta plataforma nos permite interactuar, de la misma manera nos va a permitir buscar que los altares, que las ofrendas puedan permanecer ahí. Por ejemplo, ahora no podemos ir a alguna de los lugares más conocidos en el país, sea San Miguel Allende, sea Mixquic, sea Michoacán, en Janitzio, en fin, no podemos acudir de manera presencial, pero sí podemos acudir de manera virtual. Y entonces, en este momento es el uso de las redes para que las estrategias que nosotros podamos buscar nos dejen interactuar con estas culturas y, por supuesto, fortaleciendo lo que nosotros llamamos raíces mexicanas, raíces culturales mexicanas, para que de esta suerte el procedimiento, el proceso no se pierda, no pierda su esencia, dice ella, de manera que podamos participar de manera totalmente abierta. Y aquí me tomo un poquito más de tiempo para abundar en lo que Fernando decía respecto a lo que Octavio Paz señalaba en sus documentos, en sus libros. Octavio Paz hace un símil de esta fiesta, por ejemplo, con un gran carnaval. Le permite al ser humano, al mexicano concretamente, deshacerse de lo que en realidad es, poniéndose una máscara, una mascarilla como se usan ahora, una máscara para ser lo que quiere ser. Algunos se visten de mujeres, otros se visten de reyes, otros se visten de cualquier condición, de un monstruo, en fin, en la intención de escapar de esa realidad que es la muerte. Yo no sé si sea lo único seguro, porque sí estoy seguro que ahora estamos viviendo, sí estoy seguro que ahora estamos platicando, sí estoy seguro que es de día, al menos en esta parte del globo terráqueo. Entonces, el ser humano se escapa de eso a lo que le teme, porque ya nos apegamos a la vida, la gran mayoría, y entonces le tenemos miedo a lo que deviene, que es
la muerte. Justamente de esto hablaba Octavio Paz. Las personas se disfrazan, todo se vuelve una ruptura de reglamentos propiamente dados por el propio ser humano o bien por la vida que es indiscutible. Y en esta razón se puede permanecer con la esencia, sí, a través de estas redes, a través de estas plataformas, a través, por supuesto, de la revisión de todo lo que implica un proceso histórico que nos deje conocer lo que llamaríamos propio y no desconocer lo que viene de otros lados. Muchas gracias, maestro. Repito la pregunta número 2 para el maestro Fer, el maestro Darío, quien guste contestarla. ¿Qué estrategias nos recomiendan para seguir fomentando esta tradición a la distancia? Bueno, yo, Adelante, maestro. para responder, hoy creo que las bondades de la tecnología nos han llevado a poder hacer cosas que antes, no sé, ni siquiera imaginábamos. Me gusta mucho la idea de mezclar, por ejemplo, la parte de la tradición, la cultura, la creatividad con la innovación. En ese sentido, pues a lo mejor yo recomendaría utilizar algunas plataformas que son para diseño, que pueden compartirse a través de redes sociales, que pueden ayudar a esta alfabetización cultural. No sé, pienso en Canva, pienso en Picture Charter, pienso en Crello, pienso en algunas de estas ¿cómo se llama? En toda la suite de Adobe, Illustrator, InDesign, Photoshop, ¿no? After Effects, que nos permiten hoy, por ejemplo, recrear alguna imagen, alguna pintura, crearla desde cero y poder, pues de alguna manera conservar la tradición, aumentar la cultura, pero obviamente pues respetando estas medidas que pues la emergencia sanitaria nos ha impuesto, ¿no? Creo que hoy las redes sociales, como bien lo decía el maestro Felipe, hoy nos permiten, pues de alguna manera llegar a lugares donde antes impensablemente podríamos estar por ahí, ¿no? Hoy podemos crear nuestro propio blog, hoy como maestros podemos crear nuestra propia página de internet y empezar como a publicar estas cosas, estas ideas, estas fotografías, ¿no? Estos datos que de alguna manera pues pueden enriquecer todo el proceso de aculturación que, pues de alguna manera los chicos están viviendo, ¿no? Porque finalmente ese es el reto. Antes se pensaba que el peor analfabeta era el que no sabía leer y escribir, ¿no? Luego pensamos que era el que no sabía usar la tecnología. Hoy yo pienso que hay un tipo peor de analfabetismo, que es el de los analfabetas culturales. Si el maestro es el primero que no puede ofrecerle algo más que lo que viene en sus planes y programas, pues finalmente, ¿qué tipo de docente estamos siendo y qué tipo de docentes estamos formando, ¿no? El enriquecimiento en las aulas, pues no solamente viene a partir de lo que marca el programa, viene a partir de lo que soy y de lo que puedo ofrecer a los otros en función de lo que soy, ¿no? Por ahí decía el maestro Felipe, pues el Octavio Paz en Las Máscaras Mexicanas, pues explica eso, ¿no? Yo puedo ser lo que quiero ser en lo que quiera transformarme, siempre y cuando tenga como esas ideas, pero si no las tengo, pues finalmente, aunque quiera, no lo voy a hacer, ¿no? Y ya los chavos tienen muchas carencias con las que llegan, como para que también encuentren en el aula a un profesor que no tenga como esta forma de compartir con ellos cultura, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta, pues muchísimas gracias. Gracias, maestro Darío. Pues, maestro Fer, te tocó la tercera, te la leo. ¿Se debe al reconocimiento de otro país o gracias a nuestra cultura mixta por el cual es reconocida esta festividad? La envía Mariana Ivonne Hernández Rom. Adelante, maestro Fer. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por la pregunta. Bien interesante, la verdad es muy, muy interesante. Considero que nosotros valoramos, y bueno, lo valoramos a medias en muchas ocasiones, esta celebración de muertos, por costumbre y no por una cuestión de conciencia. Todos los años nuestras familias ponen ofrendas, todos los años nuestras familias celebran a sus muertos. Y entonces nosotros lo vamos normalizando, lo vamos generando como una costumbre. Lo que no hacemos consciente es la proyección que se le ha dado a nivel global
a esta tradición, lo importante que es y que vaya, cómo nos representa a los mexicanos en el mundo. No, justo lo decía el maestro Felipe hace un rato con esta película de Coco. Y si tienen oportunidad de ver también la película de Día de Muertos, que es una animación mexicana, sería una muy buena recomendación. Y entonces considero que a nosotros nos pasa mucho esta cuestión de hacerlo más por costumbre que de repente por una cuestión de convicción. Sí nos enorgullece, pero no nos involucramos tanto. Considero que eso es lo que tendríamos que ir generando y promoviendo, ¿no? Este involucramiento con la celebración, con esta identidad mexicana, con esta identidad de, no, sí, obviamente, ¿no? De esta identidad del México de hoy, con este asunto tecnológico, pero respetando y siempre dando un tributo a este México antiguo. Entonces, la cultura en otros países, la cultura mexicana es sumamente valiosa. Tal vez lo que a nosotros nos está pasando es que, vaya, no dimensionamos lo que representamos como mexicanos para el mundo. Y yo considero que es tiempo de empezar a entenderlo, de empezar a investigar, de empezar a hacer esta conciencia y de generar esta idea en nosotros y en las personas que nos rodean de lo importante que somos para el mundo, no nada más para México, no nada más para nosotros como nación. Somos importantes para el mundo en muchos sentidos, no nada más en la cuestión cultural. Vaya, somos importantes y eso yo creo que podría contestar la pregunta. Es con base, este crecimiento es con base en lo que hacen otros países con relación al reconocimiento o es por nosotros. O bueno, ¿por qué sucede? Porque no estamos valorando de manera consciente, lo hacemos por costumbre, lo hacemos porque sabemos que está ahí todo, cada año. Pasa como con los recursos naturales, tal vez, ¿no? ¿Por qué no valoramos los bosques? Pues porque ahí están y ahí han estado siempre. Y yo nací con bosques ahí. ¿Y por qué no valoramos el agua? Pues porque ahí está y siempre ha estado. Y sale a borbotones, ¿no? En este caso, esta tradición de Día de Muertos, ahí está, ahí ha estado y ahí permanecerá, pero depende mucho de nosotros el valorarla como la valoran también en otros países, ¿no? Y generar esta importancia de la celebración de Día de Muertos. Muchísimas gracias, maestro Fer. Ya vamos a ir cerrando este importante y tan interesante conversatorio, agradeciendo de antemano a todos los cibernautas que nos han enviado sus cuestionamientos. Tenía aquí el tópico final, sin embargo, la maestra Susana González González nos envía un cuestionamiento que me parece interesante que pudiera ser el colofón de este conversatorio y me voy a permitir leerlo para después cada uno de ustedes nos pudieran dar su apreciación. Dice así: ¿por qué consideran que a pesar de la fuerza de este mundo globalizado, los jóvenes siguen acuñando esta tradición del Día de Muertos? ¿En dónde radica esta fortaleza de la celebración? ¿Y cómo podemos fomentarla? Con estos dos tópicos trataríamos de darle cierre a este conversatorio y comenzaríamos con el maestro Fer, luego con el maestro Felipe y terminaríamos con usted, maestro Darío. Adelante, maestro Fer. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, lo comentaba al principio, lo voy a volver a comentar porque me parece bien interesante también esa pregunta. Eh, la cultura es lo único que no nos han podido quitar. La cultura representa y además perpetúa, ¿no? La esencia, pero bueno, vaya, también genera esta cuestión de identidad, este sentido de pertenencia. ¿Por qué los jóvenes necesitan agarrarse de algo? ¿Por qué necesitan adherirse? Por algo llamado instinto gregario. Este instinto gregario es esta necesidad de pertenencia. Hoy en México, cuando una joven hace algo para promover la celebración de Día de Muertos, es
socialmente bien visto. Y entonces eso genera sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia que a estos valores, perdón, a este sistema cultural y social al que necesito pertenecer. ¿Por qué los jóvenes lo hacen? Justo por eso. ¿Por qué como adultos lo seguimos haciendo? Porque también necesitamos sentirnos que pertenecemos a algo, que pertenecemos a un sistema, que somos parte de ese sistema, que somos valorados y que además de eso podemos seguir aportando nuestro granito de arena para que esta tradición y esta celebración todavía pueda ser más fuerte. Entonces, ¿por qué los jóvenes lo hacen? Tiene mucho que ver con este, insisto, este sentido de pertenencia y porque al final esta cuestión cultural, este núcleo, esta esencia cultural, es lo único que los pueblos, lo decía Dayandra, perdón, es lo único que los pueblos pueden oponer fluidamente ante esta amenaza de globalización. Hoy esta identidad mexicana se defiende de esa manera, mucho más que de otro tipo, mucho más que la trompetita el 15 de septiembre que dice Made in China, mucho más que la Navidad y el Año Nuevo, mucho más que el Día de las Madres, mucho más que todo lo demás. En el mundo no hay una celebración tan colorida, tan jocosa, tan con esa sal y pimienta como en México. Y eso, insisto, genera este sentido de pertenencia. Y nosotros como docentes tendríamos que estar también generando en todo momento, ¿no? Me parece importante. Gracias, maestro Fer. Maestro Felipe, lo escuchamos. Gracias. A ver, recuérdeme, por favor, el comentario, el cuestionamiento que hace Susi. Susi, saludos. ¿Por qué consideran que a pesar de la fuerza de este mundo globalizado, los jóvenes siguen acuñando esta tradición del Día de Muertos? ¿Y en dónde radica esta fortaleza en esta tradición? Ok, justamente la globalización, desde mi punto de vista, es la que genera que la cuña no se pierda. El origen del ser humano y su duda filosófica permanente de dónde vengo, hacia dónde voy, es lo que desde mi punto de vista permite que se siga, que se mantenga esta noble tradición, porque no solo, Fer dice, en México es una gran fiesta, yo digo, en el mundo es una gran fiesta. Es una gran fiesta porque aspiramos a que nuestro ser querido esté con nosotros. Y en esa razón es que le ponemos un altar, le ponemos una ofrenda, o bien al menos imaginamos que en ese día o en aquel momento estará con nosotros. Y de alguna forma la educación, el sector educativo no permite de ninguna manera que se pierda esta tradición, independientemente del pensamiento que tengamos desde el punto de vista religioso. Independientemente de el magisterio en general se vuelca de una manera muy amplia a permitir que la globalización ingrese a las escuelas a través de estas ofrendas, a través de estos desfiles de monstruos, a través de estos pensamientos que confluyen en un patio, en un salón, en un auditorio, y que entonces permiten que permanezca y que esa pertenencia que nosotros asumimos a un sector pueda prevalecer de manera, pues siempre, de manera permanente. Ahí está. Y acudimos, sí, de manera masiva el día 1 y 2 de noviembre, pero de manera permanente, estamos, por lo menos de manera frecuente, estamos acudiendo a ella de suerte tal que no se va a perder en el tiempo, sí va a modificarse, sí va
a cambiar, por supuesto, va a ir evolucionando como ha ocurrido hasta el momento con todas estas celebraciones, pero habrá de permanecer desde mi punto de vista muy personal, habrá de permanecer en la medida en la que yo aspire a que mi ser querido pueda estar ahí conmigo, al menos en las próximas 24 horas. Muchísimas gracias, maestro. Maestro Darío, le voy a anexar una pregunta que nos acaba de llegar para que nos hable tanto de la fortaleza de esta celebración y está muy relacionada. La compañera Iris Militza nos pregunta, ¿cómo podemos incluir a los alumnos de diferente nacionalidad en esta cuestión cultural, en esta cultura globalizada? Gracias, gracias, doctor. Bueno, a mí me gustaría ir cerrando, como usted lo indica, a lo mejor con lo que en algún momento nuestro primer secretario de Educación, el gran José Vasconcelos, compartía y él decía, es que los mexicanos no hemos querido darnos cuenta que somos una raza cósmica. Él decía, no, nos compramos la historia que otros nos contaron de nosotros y fíjense bien lo que pasó, o sea, de repente nosotros usamos como esta definición de las castas, donde decíamos un español con un indígena nos da como resultado un criollo, y un criollo con un indígena, un mestizo, y un mestizo con un indígena, un castizo. Y así se iban dando todas las castas hasta que ya llegábamos a lo último, lo que ellos consideraban que era lo peor, o que asumimos que era lo peor, que era el saltapatrás, ¿no? Que ya era la combinación de la combinación. Pero el gran José Vasconcelos decía que no nos habíamos dado cuenta que nosotros como raza mexicana habíamos tenido esta maravillosa oportunidad de combinarnos con otras culturas y con otras naciones y con otras identidades, que en el libro de La Tercera Raíz se dice que cuando se acabaron los esclavos aquí en América, pues las colonias inglesas, las colonias españolas, las colonias francesas, mandaron a traer esclavos africanos. Y entonces la cultura mexicana se convirtió en esta mezcla maravillosa de culturas. A eso en algún momento Laura Frade mencionó que los procesos de aculturación son tan históricos que llegan a convertirse en elementos genéticos. Y por ahí decíamos algo, a lo mejor sobrevivimos y sobrevivió nuestra cultura a partir de toda esta resistencia histórica, pero no hemos querido darnos cuenta y todavía nos victimizamos así de forma terrible, ¿no? De pobrecitos de nosotros, la vida nos ha tratado mal, pobrecito de nuestro país, pero no hemos entendido que tuvimos una fortuna maravillosa de ser resultado de una combinación hermosa de otras culturas, de otros contextos, de otras personas. Y que hoy todo eso nos hace tal vez una de las culturas más fuertes a nivel global. Por ahí es evidente que la gente de otros países pues viene a México a conocer nuestras tradiciones y nuestra cultura. Digo, hoy no se ve por esta cuestión sanitaria, pero es evidente que cada año los ingresos de la gente que viene de otros espacios, pues nos deja unas remesas impresionantes, ¿no? En ese sentido, me parece que nuestra fortaleza es entender que somos resultado de una historia que más que tortuosa, es una historia que nos enriquece, que no podemos seguir atrapados en el pasado, llorando por lo que nos pasó, y entender que eso que nos pasó hoy nos da como resultado la nación que somos. Y si lo entendemos como personas y decir, bueno, qué padre que tuvimos como toda esta mezcolanza, pues entonces hoy tenemos toda esta globalidad cultural que nos permite, como decían mis amigos aquí, enriquecer, propiamente transformar e innovar la cultura. ¿Sí? Probablemente no es lo que solía presentarse hace 50 años, pero hoy es producto de esta, no sé, esta retribución que seguimos haciendo a los muertos con elementos ya de la globalidad, pero que de alguna manera en la parte virtual hoy me queda clarísimo que mucha gente ya no puso ofrenda en su casa, pero hizo ofrenda virtual, ¿no? Y todo el mundo publicaba aquí la ofrenda para los muertos, y aquí hasta ponían fotos animadas en GIF y cuestiones como muy destacadas en la parte de la virtualidad. Obviamente, pues es una evolución que pues a lo mejor necesaria, pero que sigue recuperando todos estos elementos históricos, ¿no? Esa es mi participación. Me había hecho una segunda pregunta que por ahí nos dejaban.
¿Cómo podemos incluir a los alumnos de otras nacionalidades a esta tradición? Bueno, mire, bueno, ahorita en la prepa donde estoy trabajando en la tarde, efectivamente tenemos un caso de un chico que llega de otro país, ¿no? Obviamente, pues desconoce mucho de lo que se hace aquí, sin embargo, bueno, me parece indispensable que los espacios de diálogo tienen que seguirse fomentando. Vaya, recupero mucho lo que en algún momento decía el gran Paulo Freire, ¿no? Nadie educa a nadie, nadie se educa solo, educar es un acto de dialogar. Tal vez porque en el diálogo nos reconocemos a nosotros, pero también reconocemos a los otros, a las personas, ¿no? Y a lo mejor este ejemplo es un vivo retrato de que el diálogo tiene que ser ese espacio de aprender en función de los otros, ¿no? Si nosotros creamos en las escuelas estos momentos de diálogo, estos equipos de trabajo, estos momentos donde se intercambia la información, probablemente tengamos chicos que aprendan entre sí, ¿sí? Y que aprendan unos del otro. En este caso, los chicos que vienen de otros países, pues probablemente van a participar desde lo que son. Si son buenos para el dibujo, si son buenos para la pintura, si son buenos para la organización, si son buenos, en el peor de los casos, son buenos solo para mover y cargar cosas, pues desde ahí van a poder participar, pero se van a involucrar propiamente en el contexto, en este caso del Día de Muertos, pero poco a poco irán siendo parte de las tradiciones a las que se incluyen. A lo mejor no de manera pues, decidida personal, ¿no? Porque finalmente entiendo que sus papás son quienes los traen a estos contextos, pero sí serán parte en función de lo que nosotros como maestros estemos propiciando. Me parece que el diálogo es importantísimo para que esto se lleve a cabo. Muchísimas gracias, maestro Darío. Gracias. Qué interesante charla. De hecho, tenemos un poquitito de tiempo y me gustaría a lo mejor salirme del script y darles un minuto a cada uno para el cierre final, donde ustedes nos den ya su apreciación final en relación a esta festividad. Sí, no sin antes quiero agradecer de manera muy especial a la Escuela Normal de Catepec, en especial a la licenciatura en inclusión que nos están siguiendo a través de Facebook. Muchísimas gracias, hermanos de la Normal de Catepec. Les mandan saludos aquí el maestro Felipe, el maestro Darío, el maestro Fernando, su servidor, ¿sí? Hola, muchísimas gracias. Tenemos un minuto, maestro Fer, maestro Darío, y cerramos con el maestro Felipe. Un minutito. Maestro Fernando, adelante, por favor. Muchísimas gracias. De esta plática, de esta charla que tenemos, me parece que debemos sacar puntos muy importantes, ¿no? Debemos de llevarnos esto que hemos escuchado durante este tiempo. Uno de ellos me parece que es esta intención, y me da muchísimo gusto, ¿no? Que haya esta intención de rescatar, no de rescatar, porque en realidad no está perdido, ¿no? Pero más bien de fortalecer, de procurar, ¿no? Debemos procurar esta fecha, debemos de cuidarla, debemos de valorarla y generar y entender, ¿no? Dimensionar lo que representa para nosotros como cultura, para las personas externas, ¿no? A este país. Hoy nos vamos con una visión distinta de lo que es la celebración de Día de Muertos y me parece necesario, ¿no? Que se tome en cuenta no solamente en noviembre, ojalá que se pudiera hacer una revisión en otro momento para que estemos preparados y el próximo año pudiéramos ya celebrarlo de una manera distinta, sentirlo de una manera distinta. Es un orgullo el poder tener esta fiesta, es un orgullo que a pesar de la globalización y a pesar de todo lo que hay alrededor, siga siendo una festividad tan importante para nosotros. Eso nos tiene que hacer entender que, insisto, somos importantes para el mundo, ¿no? Y debemos de llevarnos eso. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Maestro Darío, adelante. Gracias, muchas gracias. Miren, para cerrar mi participación y agradecerle infinitamente a la Escuela Normal de Coacalco su generosidad por invitarnos, pues sí me gustaría a lo mejor poner en la mesa esta parte de lo que el nuevo modelo educativo pues manifestó
para el arte y la cultura, ¿no? Antes se jerarquizaban los contenidos, ¿no? Y se esperaba que a lo mejor español, matemáticas y todos los referentes curriculares estuvieran antes que el arte y la cultura, ¿no? Y entonces ahora en el nuevo modelo, pues la cultura pues dejó de ser la pariente pobre, ¿no? Dejó de ser esta materia de relleno. Y hoy creo que hay una oportunidad importante de que a partir de todas estas festividades, no solo la del Día de Muertos, ¿no? Sino todas las que nos aquejan como mexicanos, pues de repente se puedan abordar desde las escuelas, pues en la parte musical, en la parte teatral, en la parte plástica, en la parte, vaya, como ustedes lo consideren. Sin embargo, pues aquí la invitación es, si yo soy el primero como maestro que no sé hacerlo, que no tengo cómo hacerlo, o que en el peor de los casos no quiero hacerlo, pues entonces imagínense, los chicos siempre van a terminar pagando los platos rotos, ¿no? Hoy no sé, los escenarios están dispuestos. Y acuérdense de algo, queridos maestros en formación, queridos docentes que ya están frente a grupo. Siempre es más cómodo decir, es que en mi escuela no se puede, es que a mí no me dejan, es que aquí no se deja hacer eso, ¿no? Pero acuérdense de una cosa, todo lo que no está prohibido sigue siendo permitido. Entonces, hoy, a la distancia, imagínense toda la oportunidad de cosas que tenemos que se pueden hacer y que finalmente no están prohibidos. Lo peor que va a pasar es que un día alguien llegue y te diga, ¿por qué hiciste eso? Pues porque lo pensé, tenía una idea, pensé que era bueno. Y lo peor que va a pasar es que te llegue una hojita que diga que te hacen una recomendación para no hacerlo. ¿Pero qué crees? Decía el gran Tomás Alva Edison, no me equivoqué 999 veces, ¿no? Encontré 999 veces de no hacerlo. Por algo, Henry Ford llamó a su primer carro el modelo T, no porque se le ocurrió, ¿no? Sino porque primero empezó con la versión A, B, C, D, E, y como no funcionaron, pues llegó hasta la T. Así tendríamos que ser nosotros, ¿no? Tener esta resiliencia didáctica, esta resiliencia docente, y a lo mejor tener la humildad de entender esta parte de la otredad, no como esta forma de ver lo malo de los otros, ¿no? Porque desafortunadamente así es como se entiende la otredad, sino entender la otredad como ver la oportunidad de aprender de los otros. Ver qué están haciendo otros, ver qué están haciendo otras escuelas, ver qué están haciendo otros estados, ver qué están haciendo otros países, y a lo mejor eso llevarlo a nuestras escuelas. Eso nos va a permitir crecer. Sin embargo, hay que aprender algo. A veces hay que saborear, hay que probar el sabor de la humildad, ¿no? Y el sabor de la humildad a veces es bien amargo. Pero miren, a título personal, no dejen que el pedigrí esté por delante, ¿no? No permitan eso. Dense la oportunidad de siempre aprender, de siempre seguir sorprendiendo a sus estudiantes, porque al final ellos lo merecen, ¿no? Muchísimas gracias por esta invitación, y pues agradecer a todos mis amigos que hoy compartieron el espacio aquí y a todos los estudiantes y los amigos que compartieron el espacio a la distancia. Gracias. Gracias, maestro Darío. Maestro Felipe, adelante, por favor. Sí, con mucho gusto. Igual, al igual que mis compañeros, agradezco la posibilidad de esta invitación. Saludo a los internautas y esperando que no les hayamos generado mucho conflicto en lo que esperaban. Y si me permiten, yo quiero cerrar justamente con esta eh, posibilidad de las tradiciones hacia el sector educativo. Decíamos hace rato que el maestro habrá de enfrentar frecuentemente siempre la disyuntiva en su quehacer cotidiano de defender no, de manera chauvinista la cultura mexicana e invalidar la que viene de otras culturas. Y justamente aquí es donde el maestro tendrá que ser el justo medio para que esta sociedad globalizada de la que también hemos hablado frecuentemente en el espacio, no puede permanecer estática. La globalización justamente nos obliga a lo contrario. Es un flujo de información de suerte tal que nos orilla, que nos orienta a que hagamos un justo medio para que, sin demeritar lo que viene del extranjero o de cualquier otra cultura, podamos fortalecer la nuestra y, por supuesto, enriquecerla.
Carlos Fuentes señaló en uno de sus tantos documentos que la cultura es contaminada y a la vez contamina. Nuestra cultura ciertamente se ve influida por otras, pero al mismo tiempo la nuestra influye en aquellas. Entonces, en la actualidad, en consecuencia, nos reclama de un docente activo, un docente que no puede de ninguna manera estar pasivo y que es necesario que utilice todas sus capacidades para que en el caso de la cuestión cultural pueda seguir armonizándola, pueda llevarla de manera que influya en la propia. En este momento, un docente, ya sea en el patio de escuela o en una plataforma como las nuestras, puede de alguna manera estar observando un altar, un altar que esté apegado a lo que llamamos cultura mexicana, pero en el mismo momento puede tropezarse con un desfile de muertos vivientes que están bien, o de vampiros y de monstruos y demás, en donde el docente le está apoyando a sus alumnos y los padres de familia también están ahí. Entonces, el docente tiene que plantearse estrategias que le permitan rescatar tradiciones y reflexionar sobre la propia simbología y la que está teniendo en el extranjero sin discriminar, por supuesto, porque esto la discriminación podría llevarnos a un enfrentamiento que en este momento y en cualquiera otro de ninguna manera es deseable. Si queremos acudir a textos espeluznantes en este momento, a mí se me ocurre que pudiéramos leer o escuchar a Edgar Allan Poe, que es catalogado como el maestro justamente de textos que son de suspenso. Y bueno, qué decir de uno de los poemas de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Que solo se quedan los muertos, justamente hablando de esta noble tradición. Y yo me despido, si me lo permiten, recordándoles, porque, bueno, solamente acudiendo a este tema, las calaveras literarias en este momento son parte del actual, porque seguramente muchos de los que estamos en la mesa y de los que estamos participando en la misma a través de las redes sociales, seguramente ya hicimos una calaverita a alguien o a una sociedad determinada. Y bueno, en esta condición picaresca que nos dan que nos da este tema literario, si me dejan, yo quiero cerrar con una que le hicimos justamente a la escuela sede. Y dice de la siguiente manera: de Coacalco en la Normal a la Parca hoy la convocan, a un conversatorio que a la muerte solo risas le provocan. Pobres mortales, se olvidan que a la flaca no despierta, pues justamente en este tema la huesuda es una experta. Dicen que los alumnos y maestros en el Face se dieron cita para hablar de estos temas que en México la muerte ya concita. La verdad es que por el horario los alumnos siguen en la cama y dejan a estos tres solitos que se diviertan con la trama. La huesuda entonces esa oportunidad aprovecha y a toditos ahí en el lecho dormiditos los estrecha. Vengan conmigo, docentes en formación, porque un lugarcito ya les tengo en mi panteón. Corran, corran, estudiantes y maestros, porque a partir de hoy estarán con sus ancestros. Por quedarse dormiditos y no conectarse al conversatorio, ya la huesuda vestida con lujoso traje mortuorio se los lleva rapidito a ese lugar en el Averno, a ver si por fin se conectan descansando en el infierno. Saludos y muchísimas gracias a todos por esta invitación. Muchísimas gracias, maestro Felipe. Muy, muy buena la calaverita, muy buena. Me voy a permitir rescatar las ideas centrales de este conversatorio antes de dar la despedida final. Y dice así: en esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia,
sino una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar que ofrecemos. En ese sentido, se trata de una celebración que conlleva una trascendencia popular, ya que comprende diversos significados vertidos en este conversatorio, desde los filosóficos hasta los materiales. Y de la misma manera que el maestro Felipe, no es una calaverita literaria, pero sí es un compromiso que tenemos todos los mexicanos con la muerte, y dice así: la muerte y yo tenemos un pacto. Ella no me persigue y yo no la busco, para que el día que nos encontremos nos vayamos juntos, felices y contentos. Así, damos cierre a este conversatorio, no sin antes agradecer a todos los cibernautas, a todos los invitados, a ustedes en el favor de su atención. Maestro Felipe, muchísimas gracias. Maestro Fernando, muchísimas gracias. Maestro Darío, muchísimas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias. Escuela Normal de Coacalco, orgullosamente normalista, orgullosamente mexiquense. Hasta la próxima. Llorona, llorona.